Hola, muy buenas tardes desde Argentina. Mi relato sucedió hace muchos años y, siendo sincero, en aquel entonces no era creyente en estas cosas de la brujería. Desde chico, por medio de una tía de sangre, conocí a su concuña. Siempre tuve un trato ameno con ella y jamás noté nada extraño. Con los años, seguí visitando la casa de mis tíos, donde solía cruzármela. Esta mujer, a quien llamaremos Lorena, tenía 2 hijas muy lindas y una de ellas me gustaba mucho. Teníamos una afinidad mutua, pero con el tiempo dejé de sentirme atraído por ella. Yo tenía 19 años y ella 17. Sin embargo, lo que sí empezó a crecer dentro de mí fue una atracción voraz por su madre, Lorena. Era un deseo extraño y desubicado, pero inevitable. Disfrutaba de nuestras conversaciones, de sus insinuaciones, de su presencia. Y bueno, conociendo a su marido, era completamente inapropiado de mi parte siquiera pensar en cortejarla. Por eso, decidí dejar de ir a esa casa. Pero la distancia no sirvió para aplacar mis ansias. No podía sacarla de mi mente, y noche tras noche comencé a soñarla en situaciones ilícitas. Era como si algo me arrastrara hacia ella, como si estuviera atrapado en un hechizo invisible. Una tarde, tuve que ir a la casa de mi tía para llevarle un recado. Justo me crucé con Lorena, quien me pidió un favor: arreglar un problema con un caño de agua. Accedí sin problemas y, al terminar, como no quise cobrarle, me invitó a una cerveza. Entre charlas y miradas, seguimos bebiendo, y el alcohol hizo lo suyo. Estábamos solos, el ambiente era el adecuado. Me acerqué y le robé un beso. Su reacción fue fría, pero no de rechazo absoluto, y un susurro escapó de sus labios: esto nos puede traer problemas. Esas palabras fueron como un balde de agua helada sobre mi mente. Me sentí estúpido, ingenuo. Me disculpé y me fui, torturado por la idea de que ella pudiera hablar y exponerme. Decidí no volver jamás, y así lo hice. Pero poco tiempo después, empecé a sufrir un ardor insoportable en la boca del estómago. Era como una acidez intensa, un fuego interno que no cesaba. Fui a varios especialistas, pero nadie lograba curarme. La medicación no me ayudaba en absoluto. Perdí peso rápidamente porque todo lo que comía me hacía daño. Un día, un conocido llamado Horacio me recomendó ir a una sesión de la religión Umbanda, de la cual él era practicante. Me negué de inmediato, pero el sufrimiento constante me hizo reconsiderarlo. Accedí. La sesión fue a las 11 de la noche de un sábado gélido, con decirte que llevaba 2 remeras, un buzo y una campera gruesa, y aún así sentía el frío calándome los huesos. Entré a una casa precaria, con techo de chapa sin aislante, lo que hacía que el frío en el interior fuera aún más intenso. Nos formamos en círculo, y en el centro se colocó la mujer que incorporaría la entidad. No recuerdo exactamente qué entidad bajaría, pero creo que era la cigana. La mujer es llamada Lidia. Vestía un largo vestido negro, un sombrero grande y un velo que le cubría el rostro. Lidia era una mujer flaca, de mirada penetrante y de avanzada edad. Fumaba en exceso, como si cada bocanada le diera fuerza. Comenzó su ritual, danzando y cantando en portugués al ritmo de los tambores. De pronto, empecé a sentir un calor abrasador dentro de mí, un fuego que me consumía desde dentro. Comencé a transpirar profusamente. Me quité la campera, el buzo, y aún así sudaba como si estuviera en un horno. Y bien,
Cuando la entidad descendió por completo en el cuerpo de Lidia, comenzó a saludar a cada miembro de la ronda. En el momento en que me miró de frente, no vi su rostro. No era Lidia, era otro ser. Sus ojos brillaban de una manera inhumana. Me hizo un gesto con las manos y de repente mi vista se nubló. Todo se volvió negro. Sentí una quemazón en la boca del estómago, una sensación de ardor insoportable. Arcadas violentas sacudieron mi cuerpo y vomité. No fue vómito normal. Era una sustancia negra, densa, que parecía arrastrar consigo algo más que enfermedad. Apenas pude ver con los ojos empañados por las lágrimas, pero lo que expulsé me llenó de horror. Después de ese momento, una paz indescriptible se apoderó de mí. Los dolores se desvanecieron. La angustia, los nervios, la desesperación, todo se disipó. Mi cuerpo, como si estuviera siendo manipulado por un ente invisible, se inclinó hacia adelante. Mi amigo Horacio, alarmado, colocó una mano en mi espalda y otra en mi pecho. Y bueno, me contó después que una entidad había intentado tomar posesión de mi cuerpo. Me ofreció aprender sobre la religión y desarrollar la capacidad de permitir que mi propia entidad descendiera, pero me negué. Solo quería alejarme de todo aquello. Antes de irme, algo me dejó completamente perplejo. La cantidad de whisky que Lidia había bebido durante el ritual. Era imposible que alguien resistiera tanto alcohol, y sin embargo, cuando la entidad se marchó, ella estaba más fresca que una lechuga. Aún hoy me cuesta aceptar lo que me sucedió. Me costó creer que todo esto me lo había hecho la concuña de mi tía, pero mi confirmación llegó en un sueño lúcido. La vi con 3 personas. Estaban en círculo, murmurando en un idioma que no comprendía. En el centro, una gallina agonizaba. Sus manos, teñidas de sangre, la destazaban mientras se bañaban con su líquido vital. Desperté con el corazón en la garganta, con la certeza absoluta de que aquella mujer, con su dulce sonrisa y un trato afable, había sido la responsable de mi tormento. Nunca volví a verla, y espero jamás hacerlo. Hola Ann, apenas conozco tu canal y veo que tienes muchas historias de terror muy buenas. Yo tengo una historia que quiero contarte para que la compartas aquí. Hace unos 5 o 6 años, yo asistí a un grupo donde conocí a un ingeniero y a su esposa. Desde entonces, hicimos amistad y empezamos a frecuentarnos. Ellos me contaron esta historia, que de verdad me dejó sorprendido al escucharla. Su esposa era originaria de un país de Medio Oriente y es 15 años menor que él. Pero vive en México desde que era una niña cuando llegó con su madre y su hermana menor. Mi amigo la conoció cuando ella era muy joven y poco tiempo después de contraer matrimonio, tuvieron a su primera hija, quien se convirtió en su razón de vivir. Es bien sabido que en los países de Medio Oriente predominan las religiones sunita y chiita que forman parte de las leyes. Por ello, es bien sabido que las mujeres tienen muy pocos derechos y viven en un sinfín de restricciones legales. Sin embargo, su esposa nunca ha creído en esas religiones ni han sido parte de su vida. Y esa fue una de las razones por las que decidió venir a vivir a México junto con su madre y su hermana. Aquí en México, estudió contabilidad y se graduó, aunque no ha trabajado mucho en su carrera. También es maestra de danza y lo que más le gusta es enseñar bailes de Medio Oriente que domina a la perfección. Por eso, mi amigo le ayudó a montar un pequeño salón en su casa para que pudiera dar clases, y todo marchaba muy bien con algunas alumnas.
Sin embargo, repentinamente empezaron a suceder cosas extrañas en su casa. Objetos que desaparecían y luego aparecían destruidos. Computadoras que se apagaban solas mientras las usaban. Y la televisión que mostraba imágenes ajenas a lo que estaban viendo. Al principio, consideraron estos eventos como meras coincidencias y no les dieron mayor importancia. Un día, mientras preparaba el salón para una clase, su esposa recibió una llamada del kinder donde estudiaba su hija. Le avisaron que la niña se había sentido mal durante la clase. Así que de inmediato, ella y mi amigo fueron a verla. La doctora del kinder les dijo que la niña estaba deshidratada y que probablemente algo que comió le había caído mal. Sin embargo, a los pocos días, volvieron a llamarlos del kinder, pues su hija se encontraba peor. La llevaron con su médico de confianza, quien le recetó algunas medicinas, pues su estado no mejoraba. Una noche, la niña vomitó y luego se desvaneció, lo que los llevó a buscar ayuda con otro médico, sin obtener respuestas claras. Finalmente, decidieron llevarla a un hospital privado donde tenía seguro médico. Allí, un especialista ordenó realizarle varios estudios para descartar enfermedades graves. Las tomografías y análisis de sangre resultaron completamente normales, lo que desconcertó a los padres, pues la niña seguía enferma. El médico les aseguró que no había ninguna enfermedad aparente y que solo debía descansar hasta mostrar señales de recuperación. Afortunadamente, con el paso de los días, la niña empezó a mejorar. Sin embargo, el problema no terminó allí. Tiempo después, una noche, la niña despertó gritando. Sus padres corrieron a su habitación y la encontraron llorando y muy alterada. Entre sollozos, les dijo que alguien quería hacerle daño y que estaba en su recámara. Pensaron que se trataba de una pesadilla y la llevaron a dormir con ellos. Pero las noches siguientes, la misma situación se repitió. La niña, aterrorizada, insistía que alguien entraba a su cuarto para lastimarla. Una noche, mi amigo, lleno de coraje, tomó un machete y corrió a la habitación de su hija para enfrentar al supuesto intruso. Sin embargo, no encontró a nadie y tampoco había forma de que alguien entrara por las ventanas. Revisó toda la casa sin hallar nada sospechoso. Su casa estaba en una calle privada con rejas y vigilancia, lo que hacía poco probable que alguien se colara sin ser visto. La niña se negaba a dormir en su habitación y empezó a mostrar un miedo constante. Para intentar tranquilizarla, decidieron tomar unas vacaciones en una casa cerca de la playa, con la esperanza de que el cambio de ambiente la ayudara a olvidar sus pesadillas. Sin embargo, una noche, en la casa rentada, la niña volvió a despertar gritando y asegurando que el mismo ser que la atormentaba en su casa la había seguido hasta allí. Esto los llenó de miedo y decidieron regresar a su casa. Las cosas continuaron empeorando. Una tarde, mientras veían televisión, la esposa de mi amigo comenzó a sentir un dolor intenso en el vientre, seguido de un fuerte sangrado. De repente, se desmayó. Mi amigo la llevó de urgencia al hospital, donde le informaron que había sufrido un aborto espontáneo sin razón aparente. Esto los devastó por completo. Su esposa cayó en una profunda depresión, al punto de que su estado físico se deterioró gravemente. Con el tiempo, su esposa empezó a tener pesadillas recurrentes, donde veía a su hija siendo lastimada por algo que ella no podía detener. Despertaba llorando cada noche, sintiéndose impotente. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda en un convento.
Allí conocieron a un obispo con mucha experiencia en casos extraños, quien se ofreció a ayudarlos. Al visitar su casa, el obispo sintió un ambiente pesado y les pidió quedarse unos días para investigar. Una noche, el obispo los despertó alarmado. Les dijo que había descubierto el origen del problema y que debían de ir de inmediato. Dejaron a la niña con sus abuelos y siguieron al obispo, quien los guió hasta unos cuartos abandonados en las afueras de la ciudad. Allí, encontraron trabajos de magia negra con fotos de su hija, su nombre completo y su fecha de nacimiento. En uno de los rituales, alguien ofrecía al alma de la niña a seres oscuros. Llenos de rabia, rociaron los objetos con combustible y los quemaron mientras el obispo rezaba. Algunas cosas se resistieron a arder, pero tras rociarlas con agua bendita, emitieron chillidos antes de consumirse por completo. Luego, el obispo bendijo su casa, especialmente la habitación de la niña. Desde entonces, la tranquilidad volvió poco a poco. Poco tiempo después, se enteraron de la trágica muerte de una mujer que había sido pareja de mi amigo antes de que conociera a su esposa. Esta mujer lo había abandonado cuando él enfrentó dificultades económicas, pero cuando logró salir adelante y encontró el éxito, ella quiso regresar. Al ser rechazada, se llenó de odio y, al parecer, fue quien realizó los trabajos de magia negra contra su familia. Finalmente, murió en un incendio en su hogar, sufriendo horribles quemaduras. Después de esta terrible experiencia, mi amigo y su esposa encontraron paz nuevamente. Tuvieron 2 hijas más y reconstruyeron su vida. En agradecimiento, invitaron al obispo a su hogar y le hicieron una comida especial. A partir de entonces, su esposa, que antes no era creyente, comenzó a practicar la religión de su esposo y a asistir a misa regularmente. Hoy en día, mi amigo tiene un negocio exitoso de distribución de materiales para construcción, mientras que su esposa continúa con su escuela de danza. Así que finalmente, lograron dejar atrás el terror que alguna vez los acechó. Espero que puedas compartir esta historia en tu canal. Muchas gracias. Hola. No sé si fue coincidencia o no, pero algo sé con certeza. A continuación, les contaré mi historia, pero por seguridad, cambiaré los nombres de las personas implicadas. A inicios del 2017, caché a mi padre llamado Juan con su amante. Con el coraje encima le reclamé y se armó un tremendo relajo. En lugar de asumir su culpa, corrió a mi madre de la casa, aunque solo nos salimos por unos días. Luego, él decidió irse. En ese tiempo tenía un tío en el hospital, entonces ya se imaginarán la tensión que se vivía en la familia. Un día, apareció el esposo del amante de mi padre. Le dijo a mi madre que Nancy, quien era la amante, aparte de ser bien cochina, hacía brujería. Mi madre, con su carácter fuerte, solo comentó que esa vieja siempre hacía porquerías para conseguir lo que quería, y que si la encontraba, le iba a partir su madre. El señor, muy serio, le advirtió: tenga cuidado, Nancy es peligrosa. Mi padre regresó a la casa en octubre de 2017. Luego, en 2018, mientras caminaba, un hombre se le acercó a mi madre y le dijo que la iban a enfermar y a matar, que alguien quería hacerle daño. No sé cómo explicarlo, pero fue bien raro. Poco tiempo después, mi madre sintió una bolita en el seno. Cabe mencionar que en mi familia jamás hubo antecedentes de cáncer. Le detectaron cáncer en etapa terminal y le dijeron
que le quedaban 2 meses de vida. Mi madre, a pesar de ser gordita, nunca padeció de nada grave. Solo ese cáncer, el más agresivo. Entre sí y que no, nunca fuimos con nadie para que le revisara más a fondo. Y, ¿saben? Eso me pesa hasta el día de hoy. Una tía nos dijo que a mi madre la tenían amarrada de un pie y con cirios enterrados en el cerro. Lo más extraño fue que justo 2 días después de que nos dijo eso, mi madre dejó de caminar de un pie. Algunas de mis tías me insistieron en que fuera con un brujo. La verdad, yo no creía en esas cosas, pero al final fui. Para mi sorpresa, el señor supo a qué iba sin que le dijera nada. Le mostré una foto de mi madre y me dijo: a tu mamá la enfermaron con una enfermedad mortal. La tienen en lo último. Le pregunté qué significaba eso y me contestó: tu mamá ya no se salva. La maldad fue muy grande. Lo único que puedo hacer es que pase al otro lado sin problema. Me sentí fatal porque quizá pude haber hecho algo más y no lo hice. Mi madre falleció en 2019, justo en Semana Santa. Dicen que se fue en paz. Fueron 12 días y 2 padres le dieron los santos óleos. Lo más curioso es que nunca bajó de peso y cuando la velamos, tenía una sonrisa en su rostro. Todos los médicos del siglo XXI decían que no se explicaban cómo mi madre estaba sana y por qué el cáncer avanzó como si nada. Es increíble lo que una mujer puede hacer por un hombre. Pues, después de que mi madre falleció, mi padre hizo pública su relación con Nancy. Hoy en día sigue con ella, aunque no viven juntos. Lo raro es que se alejó de nosotros. Somos 3 hermanos, y cada vez que intenta acercarse, al día siguiente peleamos feos entre nosotros. Y saben, yo no creía en la maldad de la gente, en que de verdad pudieran hacer cosas así. No he investigado más, porque después de que mi madre murió, quise volver con el brujo, pero no pude. En ese momento mis hermanos se enfermaron de COVID y yo tuve que hacerme cargo de todo. Me endeudé tanto que no tenía ni para comer. Mi padre no nos apoyó en lo más mínimo. Sé que ya estamos más grandes, pero en ese momento ninguno tenía trabajo y la cosa se puso difícil. Hoy en día ya trabajo y poco a poco salimos de las deudas, pero me da miedo indagar más. Los 2 brujos a los que fui a ver me dijeron lo mismo. Solo te veo la mitad. Hasta hoy no entiendo qué quisieron decir con eso, pero espero que Dios me ayude y cuide a mi padre de esa mujer. Sé que muchos me van a criticar por no haber hecho nada, pero tengo miedo. Miedo de que esa mujer nos haga algo a mis hermanos y a mí, si se entera de que quiero volverme en su contra. Prefiero mantenerme en el anonimato, porque sé que es peligrosa. ¿Qué tal a todos, comunidad 3AM? El día de hoy les quiero platicar una historia que me ocurrió hace aproximadamente 8 años, por allá en el 2017, si mal no recuerdo. No quiero decir mi nombre y prefiero que esto sea anónimo. Trabajo como taquero desde hace 19 años, desde que tengo memoria, y tengo mi puesto en la colonia San Cosme, casi a unas cuadras de la estación del metro en la Ciudad de México. Los tacos que preparo son de suadero, longaniza, campechanos, entre otros. Siempre tengo mucha clientela, desde familias, amigos, hasta incluso suelo atender a borrachos y a perros callejeros a los que siempre les doy de comer. Sin embargo, antes solía cerrar a eso de las 3 de la mañana, pues
A esa hora ya no solía haber nada de gente, más que algún borracho que suele pasar por mi puesto, pidiéndome que le prepare unos tacos para cenar. Y un domingo ya de madrugada, como eso de las 2 de la mañana, estaba muy sola en la calle, por lo que estaba pensando que ya no habría más clientes, y decidí mejor cerrar el changarro. Pero en ese momento, vi a una muchacha de aproximadamente 22 años de edad. Se veía muy jovencita. Portaba puesta una camisa de la selección mexicana, un short, unas calcetas rojas, unos tenis de fútbol. Su cabello era lacio y tenía una voz linda. Pero lo más extraño fue que a esa hora de la noche había una muchacha sola. No sé, pensé que había tenido un partido de fútbol fuera de la ciudad y apenas había llegado. Entonces se acercó a mi puesto. Se sentó en uno de los bancos y recargó sus manos en la barra de lámina. Me saludó, diciéndome buenas noches. Yo le regresé el saludo, y la joven me pidió 3 tacos de suadero y 2 campechanos. Minutos después me preguntó si le podía preparar otros 3 campechanos y uno de longaniza, por lo cual le dije que sí y se los preparé. Después de eso, la joven me dijo que si podía pasar mañana a casa para pagarme, ya que no tenía dinero, por lo que le dije que sí. Me dijo que vivía a unas calles de mi puesto. Me dio la dirección y el número de su casa. Luego se levantó y se fue caminando. Pero yo, algo preocupado, me quedé viendo hasta dónde iba, hasta que la perdí de vista. Al día siguiente, lunes, que fue día de mi descanso, por la mañana, fui a la casa de la joven. Al llegar, toqué el timbre y salió una señora. Le pregunté si se encontraba la muchacha que había cenado en mi puesto. Pero en ese momento, la señora parecía que se le había roto el corazón y comenzó a sacar unas lágrimas de sus ojos, por lo que me dijo que era la madre de la joven y que ella había muerto hace 10 años. Sinceramente, esto que me dijo la madre de la chica me dejó con los pelos de punta, lo cual me impactó. Ella me platicó que su hija, pues, la privaron hace 10 años en un intento de asalto después de salir de su entrenamiento de fútbol. Y que no era la primera vez que sucedía esto, pues también así pasaba mucho con taxistas que aseguraban que la habían visto y terminaban aquí. Y saben, esta fue una de las experiencias más extrañas que me tocó vivir. El atender a una joven sin saber que ella había muerto. Fue muy extraño e inexplicable. Pero después de ese día, jamás me tocó vivir una experiencia así. Y nunca más volví a ver el espíritu de esa chica que quiso que le vendiera unos tacos. Bueno, comunidad, ahora pasamos a una siguiente historia, siempre relacionada con este tema. Mi nombre es José Luis, y el día de hoy les quiero platicar una experiencia que viví hace más de 5 años, cuando tenía 18. Trabajaba en una taquería en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Era un local pequeño con mesas y la cocina donde se preparaban las salsas, y afuera se encontraba el puesto donde se calentaba la carne. Yo, en ese entonces, me dedicaba a atender a los clientes y a llevarles sus tacos a la mesa. Sin embargo, lo más extraño comenzó. Pues, un miércoles de junio, si mal no recuerdo, eran como las 11 de la noche. Aún teníamos gente, pues el changarro solía cerrar hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo me encontraba preparando unos tacos para una pareja de novios, y en ese momento se apareció lo que parecía ser una niña. Se veía muy rara, como si viviera en situación de calle. Pero ¿saben? Esa niña se veía muy diferente. Estaba totalmente calva. Su rostro estaba manchado como de una sustancia. Tenía puesto un vestido blanco y estaba completamente descalza.
Se acercó al puesto y se recargó en la barra de aluminio. Me quedé asustado más por la apariencia que tenía esa niña. Pero lo más extraño era que no hablaba, solo se comunicaba con señas. Y bueno, para no verme grosero, le pregunté si quería unos tacos, por lo que en señas me dijo que sí. Entonces decidí preparárselos. Y lo curioso es que ella, con señas y gestos, me indicaba cómo se los preparara. Lamentablemente, mi patrón salió del local y terminó corriendo a la niña, diciéndole groserías y otras cosas. Ella se fue corriendo, lanzando varias carcajadas, lo cual me dejó en shock al ver cómo se fue riendo de forma burlona. Le pregunté a mi patrón quién era esa niña y por qué la corrió. Me respondió que siempre había tenido encuentros con ella y que no era la primera vez que sucedía eso. Lo que más me heló la sangre fue que mi patrón me platicó que eso que había visto afuera no era una niña humana, sino que esa cosa era alguna clase de duende o nahual y que siempre que se aparecía había que correrla de ahí. Desde ese entonces ya nunca me tocó verla de nuevo, pero no dejo de quitármela de la cabeza. Ese ser diabólico que se presentó en el puesto de tacos, pensando que se trataba de una niña indigente, pero que en realidad no lo era. Y bien, pasamos al tercer relato. Nunca en la vida me había tocado vivir una experiencia del fenómeno paranormal, hasta aquella ocasión que hoy mismo me dispongo a relatar. Mi nombre es Sergio Jiménez Gómez. Soy de Morelia, Michoacán, y trabajo como taquero. Tengo mi puesto de tacos en la calzada de La Paz, casi enfrente del panteón municipal. En él, preparo y vendo tacos de bistec, chorizo, al pastor, suadero, entre otros. La verdad, es algo que me apasiona, pues es algo que heredé de mi padre, que en paz descanse. Antes tenía mi puesto abierto de martes a domingo, de 5 de la tarde hasta 3 de la mañana, hasta que me ocurrió lo que les voy a platicar. Un día, en el año 2018, por aquel entonces, eran las 2 de la madrugada y la calle estaba muy sola. Yo era el único que me encontraba esperando a ver si llegaba algún otro cliente, pero como ya era muy tarde, decidí mejor recoger e irme a mi casa a descansar. Pero en ese momento, un aire frío se presentó. Y en eso, aparece caminando una mujer de apariencia joven. Llevaba puesto un vestido negro y en sus manos cargaba un pañuelo rojo. Hola, buenas noches. ¿Qué le ofrezco?, le pregunté. Y ella me preguntó que si le podría preparar unos tacos de bistec y de al pastor. Así que le dije que sí, y entonces se lo empecé a preparar. Ya después se los puse en el plato y se los entregué, por lo que me agradeció. La joven se veía un poco triste, e incluso lo que más me llamaba la atención era que con su mano izquierda agarraba los tacos y con su otra mano, la derecha, sostenía el pañuelo. Le quería preguntar si se encontraba bien, pero decidí no hacerlo. Solo veía cómo se comía los tacos, pero con una expresión de tristeza, pues vi que le salían lágrimas. Después de terminarlos, me preguntó que si le podía preparar otros, así que le dije que sí, y se los preparé. Mientras calentaba la carne, yo la observaba. Lo que más me llamaba la atención es que no soltaba para nada su pañuelo. Entonces, me animé a preguntarle si se encontraba bien. Le pregunté, aunque tardó en responderme. Me dijo que sí, solo que había terminado con su pareja. Entonces, ya no le hice otras preguntas más. Le di sus tacos y ella empezó a comerlo.
Después, me pidió la cuenta. Ella me respondió que mañana pasara al panteón, que ahí me esperaba para darme el dinero de los tacos. Después se puso de pie y se fue caminando derecho hasta topar con la puerta del panteón. Extrañamente, entró sin abrir la puerta, lo cual fue muy extraño. Después, recogí mis cosas, me subí a mi camioneta y me fui a mi casa. Al día siguiente, antes de empezar a abrir el puesto de tacos, entré al panteón y esperé a esa joven que me había dicho que la esperara ahí para darme el dinero, pero nunca llegó. Hasta que uno de los guardias que cuidan el camposanto se me acercó y me dijo que ya iban a cerrar, que por favor me retirara ya. Yo le dije que estaba esperando a una joven que me había dicho que la esperara ahí para pagarme lo de los tacos, pero el guardia me preguntó sorprendido sobre esa joven. Yo le expliqué que ella había llegado como a las 2 de la mañana a mi puesto y que se puso a cenar ahí. El guardia me preguntó que si sabía quién era y le dije que sí. Le describí cómo iba vestida para que más o menos me entendiera. El vigilante ubicó muy bien a esa mujer y me dijo que cómo era posible eso, pues ella había muerto hace más de 15 años. Al momento que me dijo eso, se me heló la sangre. El guardia me dijo que ella era su vecina y lamentablemente la atropelló un fulano que iba en estado de ebriedad. No lo podía creer, hasta que me llevó a la tumba de esa joven y precisamente lo comprobé. Vi la tumba de esa muchacha, no digo el nombre por respeto, pero me di cuenta de que esa mujer que atendí era su espíritu y que de algún modo quería que la viera. Y bueno, desde ese entonces jamás volví a ver el fantasma de esa joven, y por el temor y el shock que me dejó esto, ya suelo cerrar a las 2 de la madrugada, tras ese acontecimiento como ocurrió hace mucho tiempo, y que aún no puedo olvidar. Y bien, comunidad, ahora pasamos con la cuarta y última historia. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, días o la hora que estén escuchando este relato. El día de hoy les quiero platicar una anécdota que me sucedió hace aproximadamente 7 años, como entre los años 2012 o 2014, más o menos. Yo trabajo como taquero en la colonia Insurgentes, en Michoacán. Tengo mi puesto de tacos, de bistec, chorizo, campechanos, entre otros. He sido muy afortunado de tener buena clientela de todo tipo de personas, desde familias, parejas, hasta incluso borrachos que llegan a comprarme tacos para cenar. Generalmente, suelo abrir mi puesto desde las 5 de la tarde hasta las 2 o 3:30 de la mañana. Un jueves de mayo, había tenido muchos clientes, lo cual me fue bastante bien. Ya era tarde, eran las 3 en punto de la mañana y ya no había nadie en la calle. Pero yo esperaba a ver si llegaba algún otro cliente. Sin embargo, no ocurrió nada, por lo que entonces decidí cerrar mi puesto e irme a casa. Pero en ese momento, empecé a sentir un aire fuerte y helado que provenía de la derecha, lo cual era sumamente extraño. Y entonces, se escuchó el sonido de un caballo. Era bastante raro. A esas horas no se escucha un caballo. Hasta que de repente, el galope de ese animal se comenzó a escuchar cada vez más cerca. Me asomé en todas las calles, pero no se veía nada, aunque el galope aún se seguía escuchando. Un escalofrío sentí desde la nuca hasta los dedos de los pies. Me persigné, recé un Padre Nuestro y me concentré en lo mío. Rápidamente comencé a guardar todos los ingredientes, pero el galope se sentía más cerca de lo que imaginé. Me asomé nuevamente, porque parecía que allí estaba, pero no había nada,
ni un alma presente. Sin embargo, una voz ronca y grave rompió el silencio, preguntando: ¿A quién buscas, viejo? Volteé rápidamente a la izquierda y ahí estaba un jinete montado sobre un enorme caballo negro, tan oscuro que absorbía la luz de la luna. El animal exhalaba vapor desde sus fosas nasales y tenía unos ojos completamente blancos como los de la luna. Buenas noches, balbuceé, sintiendo un escalofrío al ver a ese hombre. El hombre respondió inclinando la cabeza. Ese hombre llevaba puesto un traje de charro impecable, negro, totalmente de pies a cabeza, excepto por los botones que tenía en el pantalón, en la camisa y en el chaleco. Eran dorados, pero de un dorado que brillaba mucho, de una forma que jamás había visto. Por cortesía, intenté verle el rostro, pero el enorme sombrero le cubría toda la cara, desde la nariz hasta la frente. Le dije que iba a cerrar el puesto de tacos, con una voz muy quebradiza, y esto era por el miedo que le estaba teniendo a esa persona que se encontraba cerca de mi puesto. Quise cerrar el local, pero antes de que pudiera responderle, el charro habló. «Prepárame varios», dijo, ordenándome. La sensación de peligro se apoderó de mí. Pues saben, aquel hombre me daba mucho miedo y no sabía por qué. Obviamente, yo era valiente y ya me había agarrado a golpes con varios pendejos y con hombres más grandes que él. Pero aquel charro me daba mucho miedo, incluso para enfrentarme a golpes con él. Le dije que sí, que se los preparaba, y con las manos temblorosas encendí el fuego. Comencé a calentar la carne y le pregunté de cuáles quería. El jinete desmontó con un movimiento lento y pesado de su caballo. Como les dije, ese caballo era enorme, medía como unos 2 metros. Se acercó al puesto y tomó asiento en uno de los banquitos. Apoyó las manos sobre la barra de lámina. «De los mejores», me dijo el charro. No le pregunté nada más. Seguí cocinando la carne y la estuve preparando de chorizo, campechanos y de todo, sin decir ninguna palabra más. En este punto, yo ya tenía la luz apagada, así que con las manos temblorosas agarré el interruptor y la prendí. Lo extraño fue que, aunque la luz del puesto le daba de frente, la oscuridad en su rostro no desaparecía. Era como si esa parte de su cara no existiera, como si fuera un vacío inexplicable. Al prender la luz, aquel charro me dijo que la apagara, que le gustaba más la oscuridad. Le hice caso, pero el miedo se sintió más intenso. Quedé a oscuras, solamente con la iluminación de los faroles de la calle. Después de haberle preparado los tacos, el charro tomó el plato y lo acercó a su rostro. Les juro que vi cómo el vapor caliente de los tacos fue absorbido por su nariz, como si se los hubiera tragado sin siquiera comerlos. Aquel charro no agarró nada. No dijo nada más. Se puso de pie, sacó de su camisa unas monedas y las dejó caer sobre la barra con un sonido seco. Montó su caballo y se retiró a la derecha, galopeando. Lo extraño fue que, al instante en que se alejó, dejó de escucharse el sonido del galope. Me asomé, pero la calle estaba vacía. Ya con mucho miedo, prendí la luz y vi la barra. Aquel plato seguía en su lugar, al igual que los tacos que había preparado. Pero cuando los toqué, estaban completamente fríos, helados, como si los hubiese metido al refrigerador. Cuando iba a tomar el dinero que el charro me había dejado,
noté que esas monedas no eran pesos, sino que eran centenarios, 4 centenarios grandes. Los agarré con una sonrisa nerviosa, pero feliz. Recogí todo apresuradamente, sintiéndome observado por mi propia sugestión. Subí a mi pequeña camioneta y me fui lo más apresurado que pude. Al día siguiente, le había platicado a mi padre lo sucedido sobre ese hombre vestido de charro y le mostré los centenarios que me dejó. Mi padre me dijo: lo que pasó es que atendiste a Charro Negro. Por otra parte, decidimos vender los centenarios, pero aún así, cuando trabajo, siento que ese ser diabólico se me puede presentar nuevamente. Está de más decir que ya no cierro a las 3:30 de la mañana, y ahora suelo cerrar entre la 1 o las 2 de la mañana. Todo después de aquel acontecimiento con el Charro Negro.